Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Comunidad Negocios, un nuevo episodio. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Fabris, para los que no me conocen. Yo soy el anfitrión de esta casa donde buscamos de alguna manera darte las herramientas para que puedas desarrollarte personal, profesional y también hablemos un poco del desarrollo económico. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial. La verdad que es un placer tener a Daniel. Él es un master coach, es especialista en coaching, es conferencista internacional, ha escrito 31 libros, es una de las LinkedIn Top Voices. La verdad, tiene un currículum amplio, lleva también un podcast que es muy interesante, que se llama Liderazgo y Motivación. Así que la verdad que creo que como líder de un equipo creo que es muy interesante que podamos ver y tener un poco de contacto con este tipo de oradores que nos van a poder dar herramientas para nuestro desarrollo profesional, para la conducción de equipos, para altas direcciones de empresas y corporaciones. Así que la verdad que es un placer. Ahí te voy a mandar la invitación, Daniel. A ver. Mientras tanto, los voy saludando a todos los que van ingresando. Me voy a poner los auriculares. Confírmeme si se escucha. Hola, Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo Bienvenido. bien, una gran alegría de poder compartir con tu comunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, un placer tenerte acá con nosotros. La verdad que te sigo en tu podcast, está buenísimo lo que decís y también escribís. Precisamente hoy salió un artículo tuyo en Infobae. Escribís Ujú. para varios medios, ¿verdad? De toda Sí, Latinoamérica. exacto, de acá, de España también, de Estados Unidos, de distintos países. Son 20 medios todas las semanas que estoy escribiendo distinto contenido. Bastante agitada tu agenda. Sí, una agenda bastante agitada, pero aprendí a darme el tiempo también, el tiempo personal, balancear la vida de trabajo con lo profesional. Así que para mí es un gusto, aparte soy un apasionado de lo que hago y siempre le meto mucha garra, mucha pasión. Como buen emprendedor que soy desde muy chico, también tuve mis tropiezos, mis caídas. Me recuerdo en una hiperinflación en la época del presidente Mm. Alfonsín de Argentina, me fundí con mi primera empresa. Después me reinventé, la última compañía la tuve 20 años y la cerré por un coma que tuve por mis riñones en el año Uh, 2012 y me recuperé muy bien de eso. Y la verdad que muy contento también a partir de mi actividad de poder acompañar a todo tipo de empresas, de multinacionales hasta pequeñas, medianas empresas y profesionales en despertar su potencial, en alinear los equipos, en sobrellevar los momentos difíciles y también disfrutar de los momentos donde les va bien. Bueno, te voy a preguntar y ya nos metemos en tema. Me parece que es importante empezar por esta parte, que es ¿qué es ser líder? ¿Qué es un líder? Bueno, de alguna manera para mí es un líder, es una persona que tiene como mucho autoconocimiento de sí mismo y a su vez ese autoconocimiento lo proyecta en los demás en términos de influencia positiva. Como dice mi maestro John Maxwell, que es un gran referente en temas de liderazgo a nivel internacional, me formé con él en su universidad de Estados Unidos, liderazgo es influencia, dice John, y para mí creo que es así. La palabra influencia no tiene tanta buena prensa en nuestros No. mercados, pero en realidad la influencia es todo el impacto positivo que nosotros podemos crear a partir de nuestras acciones. Por eso que un líder asertivo, cercano, un o una líder, ¿no? Cercanos, personas que tienen la habilidad de despejar un poco el camino para las demás personas, dejar que pasen. Inclusive, hace un momento estaba trabajando con un líder de la industria farmacéutica y hablábamos como que el rol a veces es también permitir que los equipos tengan espacio para desplegarse, para crecer, para avanzar, inclusive para ser mejor que nosotros. Entonces, desde mi perspectiva, ese es un líder. Y otra cosa que pienso es que líder es cualquier persona comprometida consigo, comprometida con el objetivo que tienen para lograr, por ejemplo, dentro de una empresa, una pyme, un negocio, o todos los emprendedores son líderes. Por más que Son las protagonistas. personas son protagonistas, exactamente, por más que muchas personas asocian la palabra líder con la gran figura, la persona que está a la cabeza de grandes proyectos, y me parece que estamos yendo hacia un modelo de muchos líderes trabajando juntos, codo a codo, para llevar adelante las cosas.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, acá entra también esto de un nuevo tipo de líder o un liderazgo exponencial que se habla tanto. Sí. ¿Qué podemos decir de eso al público? Bueno, la pandemia trajo como gran ventaja desde mi perspectiva detrás de todo lo dramático que tiene, ¿no? Porque no vamos a desconocer las pérdidas, los cierres de negocio, pérdidas de vidas humanas, pérdidas de salud, complicaciones de todo tipo que persisten, por supuesto que en algunos países más que en otros. Pero la pandemia trajo también como una revisión de los estilos de liderazgo, de qué Mm, forma las personas lo están ejerciendo, y estoy observando, por lo menos en muchas empresas con las que trabajo en distintos países, una tendencia a cuadros de reemplazo en el liderazgo. Por ahí cuadros que estaban un poco quedados en el tiempo, formas verticalistas, el jefe más clásico, tirando a, claro, más tirando a jefe que a líder, están dejando lugar a las nuevas generaciones, o al menos en una posición intermedia más alta, donde se está dejando lugar a personas con otro tipo de competencias. No quiero decir que las personas por ahí más experimentadas no tengan lugar en este modelo, todo lo contrario, porque también se está observando que las personas de más de 40, 50 años hoy están volviendo a ser consideradas en el mercado laboral precisamente en su función de la experiencia que tienen o de ser buenos pilotos de tormenta, simplemente por claro. haber tenido mucha experiencia de vida. Contrariamente a lo que pasaba 10 años atrás o 15 años atrás con la irrupción de la generación millennial, donde prácticamente se reemplazaba por una persona con senior, digamos, por dos o tres de la generación millennial, y bueno, eso no ha dado resultado en términos Claro, organizacionales, por lo menos en la mayoría de los negocios. Así que yo veo sí. que el liderazgo exponencial que vos mencionabas, por ejemplo, que es un liderazgo muy enfocado en el desarrollo humano, también en el desarrollo del negocio, y hay que ser muy conscientes en esto porque cualquier liderazgo necesita estar muy atento a las variables de un negocio, de una organización de Claro. cualquier tipo. Un gobierno es una organización también. A veces no estoy negándolo cualquier cosa. Una ONG es una organización también y tiene sus líderes con los formatos adecuados para ese tipo de organizaciones. Pero, por ejemplo, trajiste a la mesa el tema del liderazgo exponencial, que es un modelo que se viene aplicando ya hace más de una década en, en la universidad que está cerca de la NASA, en Singularity, y en Singularity Estados University. Unidos, sí, exactamente, y que es un estilo de liderazgo más potente, muy proactivo, muy basado en la tecnología, en el trabajo en red, en el liderazgo colaborativo y también en el compartir beneficios. Es decir, que no solamente se beneficia la organización o la empresa, sino también los colaboradores y colaboradoras, con Se una puso, velocidad y una agilidad especial. Se puso muy de moda con el tema tecnológico y pandemia Sí, sobre todo. Yo empecé a escuchar mucho en los últimos pocos años por todo el mundo este VICA, volátil, sí, incierto, caótico. sí, Y la sí. verdad que me parece bueno, está bueno y las empresas por ahí demandan un poco más este tipo de perfil. Y te voy a preguntar, según vos, lo que a vos consideres, ¿cuáles son las mínimas habilidades que debería tener un líder exponencial como para poderlos transmitir al público y que cada uno sea llevar consciente a su espacio? Desde mi perspectiva, veo que los líderes exponenciales, que los hay, porque tal vez no se definen a ellos mismos como exponenciales, pero No, yo tengo de hecho un puñado de clientes que son líderes exponenciales y que realmente hacen un trabajo sensacional en distintas industrias, tienen una característica muy marcada que es la humildad, otra muy marcada que es la gran habilidad de comunicación, una comunicación interna dentro de la organización, externa hacia afuera muy marcada, una enorme habilidad de escucha, una escucha asertiva, empática, con mucha presencia de la persona. Y son esas personas que también incluso podríamos decir desde el carisma que no pasan desapercibidas. No estoy diciendo el carisma en términos de simpatía, sino el carisma en términos de presencia, de lo que esa persona inspira, de la confianza que transmite, de la seguridad y pues, la firmeza que incluso puede tener en algún momento cuando se tiene que poner firme. Esas son algunas de las cualidades. bien. Y bueno, ahora llevándote que hablamos un poco del tema pandemia y crisis, eh, ¿cómo afecta, digamos, a los equipos esto de qué forma podemos motivarlos para el desánimo, para evitar el desánimo, ¿no? ¿Hay alguna especie de pequeña receta
o alguna sugerencia de tu parte como para trabajar eso con los equipos? Sí, ese es un momento muy particular de grandes transformaciones y si podemos ver, justo estoy trabajando en estos días, esta semana y la próxima, con una multinacional de acá de Argentina, que es una filial internacional que están acá en Argentina, de la industria de los de los metales, digamos. Eh, y estoy trabajando con ellos justamente estos temas porque hay un contexto de incertidumbre muy, muy grande que nos afecta tanto en lo personal como en lo profesional, en todos los ámbitos. Por supuesto que los profesionales que somos autónomos, ni hablar, porque, Por bueno es supuesto. decirlo, por lo menos en Argentina no hemos recibido ningún tipo de señal de apoyo ni de acompañamiento durante todo el periodo de pandemia y hay personas que realmente están muy comprometidas en su actividad. Y una de las cosas principales es poder cambiar el mindset, es decir, el modelo mental que tenemos para pensar las situaciones que vivimos de una manera un poco diferentes, más allá de lo cruentas y difíciles que se están presentando. Es decir, no estoy diciendo de negar la realidad, pero sí como de colocarnos desde otro lugar para poder observar qué cosas sí puedo utilizar a mi favor. Por ejemplo, una actitud de dejar de consumir información o noticias en exceso podría llevarme a tener más estabilidad emocional. Si yo me dejo invadir por la ola de información o de noticias, mejor dicho, porque no es información en todos los casos, son de noticias abrumadoras, incluso contradictorias, opuestas y demás todo el tiempo, ahí probablemente me voy a ver influido en mi campo emocional, por lo tanto no voy a tener tanta asertividad o tanta posibilidad de sentirme más equilibrado para poder llevar adelante mis asuntos. Otro tip importante que siempre transmito es que no todo es un problema. Nosotros tenemos, particularmente en América Latina, los países de habla hispana, cierta tendencia o inclinación, y aquí en Argentina también somos ¿Al medio drama? tangueros, al drama, Te iba a decir eso, sí. claro, somos medio tangueros y también con cierta tendencia a mirar todo como problemas. Claro. A la mínima dificultad ya la catalogamos, le ponemos una etiqueta de problema. Y la palabra problema tiene un inconveniente con el cerebro, hace cortocircuito en el cerebro, porque cuando le decimos problema, el cerebro se pone más perezoso para trabajar. En cambio, cuando le digo solución al cerebro o estoy buscando alternativas, le digo al cerebro, el cerebro se pone a mi favor y empieza a trabajar mejor, se pone más creativo. De hecho, desde el punto de vista anímico y de la conducta, las personas actuamos mejor cuando nos ponemos en posición de aprender y no de atravesar eso que definimos como problema. Entonces, esta herramienta que parece casi como, diría, uy, ¿qué está diciendo Daniel? Está diciendo una pavada, les diría que ayuda muchísimo empezar a cambiar el switch mental de, en vez de pensar en problemas, empezar a pensar en qué puedo hacer para afrontar esta situación desafiante o un asunto para gestionar. Porque no todo es un problema. Si, por ejemplo, hay algún tipo de solución, no es un problema. Puede ser un asunto para Una gestionar, oportunidad. una Claro. oportunidad o simplemente algo que tengo que gestionar de determinada manera. Tal vez no sé cómo gestionarlo, pero no es un problema. Un problema es algo donde realmente me tengo que involucrar de cuerpo, cabeza, emoción, dedicarle toda mi energía y con mucho esfuerzo para poder atravesarlo. Entonces, discriminar mucho qué es un problema, qué no es un problema, va a bajar muchísimo el nivel de de complejidad que tiene el cerebro humano, la mente, para poder afrontar este tipo de situaciones y poder reconquistarnos, reconquistar internamente el tema de la automotivación, que es fundamental también. Y acá, si Pablo me permitís un segundo más, Sí, quiero referirme a la automotivación de los líderes, porque siempre hablamos de motivar a los equipos, pero vos sos sí, pero líder, por ejemplo, seguramente, en claro, tu actividad, y vos sabés que hay días que también necesitas una inyección de motivación, porque a todos nos claro, pasa. Entonces, por supuesto. acá podemos distinguir algo que siempre comparto con mis clientes y que por ahí puede servir para ilustrar esto, y es Sí, que cómo no. puede haber días donde nosotros no estemos tan motivados, pero lo podemos suplir con oficio o lo podemos suplir con profesionalismo, y eso está bien también. Es decir, que no vamos a tener en una curva estable nuestra motivación, automotivación todo el tiempo, como tampoco recomiendo a las personas estar todo el tiempo pendientes de la motivación extrínseca, es decir, la motivación que viene de afuera. ¿Por qué? Porque el Claro. día que ese chupete no está,
yo me siento bajoneado o baja mi energía o me siento como fuera de lugar. Entonces es muy importante pensar cuáles son las cosas que he dejado de hacer en este contexto de pandemia, por ejemplo, que antes me producían un gran placer y ver de qué manera las puedo volver a hacer. Puedo volver a reconectarme para acoplarme con ese sentido de automotivación que necesito tener permanentemente. Un ejemplo que puedas dar así como algo que veas frecuentemente, tanto, no sé, en Argentina o Latinoamérica, algo, un patrón común que digas, Un, bueno, un patrón que veo, por ejemplo, lo voy a poner muy concreto. Hace unos sí, días estaba trabajando con un cliente que es un CEO de una compañía acá de Argentina, donde por algún motivo en particular, en este coaching que estábamos trabajando, un coaching ejecutivo que es mi especialidad, detectamos juntos que había cierto recluimiento que esta persona estaba haciendo en su casa cuando tenía la posibilidad de poder estar presencial con sus equipos, no por ahí todos los días, pero de vez en cuando podía hacerlo, incluso poder tener un almuerzo con su equipo, y sin embargo estaba como guardado, metido para adentro. Esto, la psicología ha escrito mucho en este tiempo sobre lo que se llama el síndrome de la cabaña, que es como, no era este el caso de esta persona particularmente, pero lo traigo para sí, ejemplificar en sí, sí, general, perfecto. que es cuando la persona no se anima a salir de ese encierro, de ese ensimismamiento que tiene, por distintos temores reales o ficticios. En general son más ficticios que reales, ¿sí? Por ejemplo, la persona que no se anima a volver a la oficina ni siquiera un día para una reunión usando barbijo y distancia social y con todos los cuidados, podría ser un ejemplo de esta cuestión del síndrome de la cabaña. La persona no se anima a dar el paso de asomar la nariz y volver, no a un mundo como era el de antes, porque ya no lo tenemos, pero sí como a asumir que en algún momento va a tener que salir. Hay gente que Y no hay que sale a hacer las seguir, cosas. claro, Hay que seguir, claro. hay un momento donde hay que ir a hacer las compras, hay que animarse a interactuar, porque eso también, de que si algo tiene la pandemia y que nos tira para abajo desde el ánimo, es la falta de habitualidad social, la falta de encontrarnos con el otro, la imposibilidad del abrazo. No es lo mismo estar conectados a través de un vivo de Instagram o de un Zoom o de un video chat para saludar a mis amigos, amigas y a mis compañeros de trabajo, que hacerlo presencialmente. Ya sabemos que no. Sin embargo, nos hemos adaptado muy bien a este modelo, por eso hoy en el mundo laboral se está hablando de modelos híbridos, días donde iremos al Sí, lugar físicamente, días donde estaremos en forma virtual, y de hecho hay negocios que se transformaron completamente al modelo virtual. Entonces, es muy importante el tema de empezar a ver cuáles son las oportunidades que existen a partir de esta nueva realidad, porque la realidad no va a cambiar. Los que necesitamos cambiar de mirada somos nosotros. Y esa es una que total. veo muy frecuentemente, que es, por ejemplo, el hecho de haberse desconectado de los amigos o haber dejado de hacer actividad física o haber perdido el espacio de compartir con el mejor amigo o la mejor amiga las conversaciones profundas e íntimas que teníamos antes. Y eso es algo que podemos recuperar muy rápidamente y son terrenos seguros para ir recuperando. Por ejemplo, pedirle a tu amigo o amiga, si no te animás a salir, que te pase a buscar para salir a tomar un café a 50 metros de tu casa, puede ser algo que en ese marco de contención afectiva te va a ayudar a moverte hacia algo diferente. Claro, bueno, muy bueno. ¿Y cómo salimos de la queja cuando estamos muy Mm. contaminados con el entorno o las malas noticias? Un pocos tips que vos sugieras para salir de ese espacio, de ese lugar. Bueno, la queja es una conducta, es un comportamiento, no es una conducta, es un comportamiento que tienen la mayoría de los seres humanos, donde aparentemente buscarían, entre comillas, y en potencial, solucionar algo a partir de la queja. El asunto es que la queja no soluciona absolutamente nada y al contrario, es como que le echa más gasolina al fuego. ¿Por qué? Porque no solamente no produce ningún resultado superador, sino que contamina todo lo que tiene alrededor. Es como una manzana en mal estado adentro de un cajón de manzanas. Las personas que están quejosas todo el tiempo, y hay estadísticas que indican que la gente se queja entre 60 y 100 veces por día, la gente, en promedio, imagínate el nivel de energía y de vibración que genera eso para aquellos que crean en esto, y si no de onda, como decimos, la buena onda, mala onda que se Con la genera a mala partir de onda. eso, o la mala onda, y
no te lleva a ningún lado. Es como sentarte arriba de una mecedora de esa que tenían las abuelitas, ¿viste? Te entretiene, pero no te lleva a ningún lado. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir de la queja? Primero es observar cuál es el comportamiento detrás de la queja. Por lo general, es un comportamiento de mucha comodidad, de sentirte cómodo, porque es un comportamiento generalmente de observación hacia el exterior, no es de autoobservación. Es raro que la persona se queje de sí misma. Se queja de los demás, del gobierno, del país, de la situación, del supermercado, de los precios, de los taxis, de cualquier cosa, pero no se queja de sí mismo. Entonces quiere decir que ahí tenemos una conducta evitativa que la persona al quejarse lo que hace es trasladar lo que no puede mirarse para adentro de sus propias falencias, sus propias elaboraciones internas que le podrían permitir crecer, avanzar y mejorar como persona, las proyecta hacia afuera. Es una posición muy cómoda, porque todos podemos, es como ir en un micro a tomar un tour y mirar todo por la ventanilla y no bajarte en ningún lado para mirar el paisaje. No participás de la experiencia, simplemente la asistís. Y esa es la posición de queja que tiene la mayoría de las personas. Otra cosa que brinda la queja es una oportunidad ideal para victimizarse. La gente se victimiza a través de la queja. Entonces lo único que sale es el lamento del quejoso o la quejosa, simplemente como una excusa para victimizarse. Y en el victimizarse aparecen otros componentes, como por ejemplo buscar la atención de las personas, llamar la atención, querer de alguna manera supuestamente querer marcar una posición sobre algo sin hacerlo directamente y tampoco a veces sin fundamento, porque muchísima gente se queja sin tener información. Entonces acá la idea es cómo transformamos la queja en algo que sea positivo, cómo dejar de quejarnos. Lo primero es decidir que queremos dejar de quejarnos, porque mucha gente puede decir, ay, yo quiero dejar de quejarme, pero no toma la actitud de dejar de quejarnos. Para dejar de quejarnos tenemos que cambiar el comportamiento, porque es un hábito nocivo que además chupa muchísimo la energía y si nos fuéramos a un nivel biológico disminuye muchísimo también el sistema inmune de los seres humanos. Las personas más quejosas están más propensas a sufrir enfermedades, a contagiarse cosas, a recluirse y a aislarse, el aislamiento social que se le produce a las personas quejosas, porque no todo el mundo se banca a las personas quejosas, por eso suelen terminar solos, ¿sí? Entonces ahí hay un componente también que hay que observar. Si la persona quiere salir, buenísimo. Lo primero es conectarse con la gratitud, es decir, ¿por qué cosas, por mínimas que sean, yo puedo tener una actitud de agradecimiento en mi vida? Si tengo una casa, si tengo comida para hoy, si me puedo dar una ducha caliente, si de pronto tengo la oportunidad de un trabajo, si puedo leer, si puedo acceder a ver este vivo que estamos acá en Instagram, significa que tenés internet o al menos un teléfono celular. Entonces, empecemos a observar las cosas que por mínimas que sean, dan valor a nuestra vida. Ese es un gran, gran ejercicio y te aseguro, Pablo, que es muy desafiante para las personas que tienen como ese chip de alguna manera no contributivo, porque no existe eso de positivo o negativo, es como no contributivo o contributivo. Porque en realidad las situaciones, la realidad es neutra. Lo que le da el toque de positivo o negativo es la interpretación que hacemos de la realidad. Como somos seres interpretativos, desde si yo lo asumo bien, digo que las cosas son positivas, si no lo asumo tan bien, digo que son negativas. Pero es una cuestión de interpretación. Por eso vos podrías estar viendo una cosa y yo puedo ver otra sobre la misma situación. Entonces, tener en cuenta esto, que somos seres interpretativos. Entonces, la primera es agradecer por todo lo que ya tenemos. Eso te va a ir cambiando, de alguna manera, la fisiología de la queja, que es como toda una cantidad de hormonas que se activan en el cerebro, que son las hormonas del estrés, las que están relacionadas con el estrés Cortisol. directamente. El cortisol que se activa, se libera en grandes cantidades y por eso la queja se va haciendo cada vez más recurrente y te vas estresando más. Es como la persona que le lanza un insulto a otra persona que va en auto en la calle, mientras va manejando le lanza un insulto a otro y con el insulto ya podría haber resuelto el tema, pero frena el auto, se baja y cuando se baja se envalentona y ahí aparece todo el cortisol de golpe y empieza a escalar emocionalmente. Lo mismo sucede con la persona quejosa. No se queja de una sola cosa, empieza por una y encadena otra y después otra y después otra y después otra y así está todo el día.
Entonces es muy difícil también convivir con las personas quejosas. La primera, entonces, la gratitud. La segunda, observar el lenguaje interno que estás utilizando, qué palabras usás, son palabras positivas o contributivas o palabras no contributivas. Eso es muy importante porque cambiando nuestro lenguaje podemos cambiar el resultado externo. Sí, sí, es así como le estoy diciendo y Mira, parece muy sencillo, pero realmente es complejo. O sea, cambiando palabras yo puedo producir un lenguaje diferente, un resultado diferente. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el gran creador de la realidad que tenemos las personas. Todo empieza en algo que me digo internamente, lo transformo en una emoción, lo conecto con un pensamiento y ese pensamiento después se transforma en realidad. Y ahí ya tenemos como para empezar a trabajar, por supuesto que esto hay que hacerlo con disciplina, con constancia, y les diría como una cosa no tan asertiva, no tan positiva, es que querer influir sobre una persona quejosa para que deje de quejarse no funciona tanto. Entonces la persona tiene. tiene que venir el cambio de la persona. Claro, exactamente. Es como una persona adicta a determinada cosa. Bueno, la persona tiene que tomar conciencia porque en realidad la queja a veces es más contagiosa que la gripe, ¿no? Y bueno, y la verdad que a colación de todo esto que estamos hablando, hay un podcast, una publicación en tu podcast que está muy buena, que habla un poco sobre el momento actual de esto del éxito y de la comparación y bueno, que esto con el tema de las redes sociales se exacerba, se polariza todo ese éxito o las comparaciones y cómo lidiar con esto, qué es lo que suele suceder con las personas, digamos, al comparar y cómo tratarlo. Bueno, el tema de la comparación con los demás es, digamos, como un partido que perdemos por goleada. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros siempre salimos perdiendo, porque siempre va a haber una persona que va a ser mejor que nosotros, otra persona que va a ser peor que nosotros, pero en general tendemos a compararnos con brechas muy distantes a nuestra realidad. Entonces, una mirada bastante desfasada de la realidad, ¿sí? La idea es desapegarse de esa idea de éxito que por ahí proyectan las redes sociales o socialmente está muy aceptado. Antes eran muchos cánones de belleza, afortunadamente se está cambiando eso también, se están modificando, que si no respetabas determinado estándar de belleza no pertenecías. Hoy hay una gran Ujú. apertura, por lo menos en muchos países donde tengo la oportunidad de viajar y trabajar, hacia ese tipo de cosas, se está ampliando. Y eso es muy bueno. Ahora, la primera pregunta a hacerse en este caso es, ¿qué tan pegado estás a las opiniones de los demás o qué tanto estás buscando la aprobación de las demás personas? Cada vez que buscamos la aprobación de los demás, estamos tendiendo un hilo invisible, ¿sí? Como no lo vemos, pero lo estamos tendiendo y al final del camino terminamos siendo como marionetas, arrastrados porque tenemos tantos hilos tendidos, queriendo satisfacer a tanta gente al mismo tiempo, que terminamos tironeados por todos lados. Y esto viene un poco por la infancia, porque muchas veces nos enseñaron a muchos a tener que actuar de determinada manera para caer bien o hacer determinadas cosas para caerle bien a los demás, cuando en realidad estamos restándole potencia a nuestra autenticidad. Sería muy importante el tema de conectarnos con la autenticidad. De hecho, hoy en el mercado laboral, si bien hay muchas formas y reglas y cosas muy discutibles de los reclutadores, de los headhunters y demás, de las personas que toman personal dentro de las empresas, hay cosas que se están empezando a valorar, como por ejemplo las aptitudes personales que no tienen que ver con el título, ¿sí? Que tienen que ver más con lo que vos traes, tu motivación, tu impronta, tu creatividad, tu habilidad para relacionarte y trabajar en equipo, tu habilidad para presentar las ideas, lo que profesionalmente le llamamos las soft skills o Soft habilidades skills, blandas. claro, Exacto. O claro. sea, cómo te relacionás vos, más allá de lo que vos puedas conocer técnicamente o el título profesional que puedas tener, ¿sí? Pero, por ejemplo, la experiencia hoy es una cosa mucho más valiosa que en muchos años atrás. Hoy la mayoría de las empresas lo están evaluando, esto de las habilidades blandas como las que mencionábamos recién, casi un 50% a la par de las competencias técnicas. Entonces, Mira. hoy una habilidad blanda te puede salvar de tu permanencia en el trabajo, por tu adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, llevarte bien con tus compañeros, ser una persona proactiva, ser casi un emprendedor dentro del trabajo, independientemente del puesto que tengas. Entonces, esas habilidades y Hoy está competencias son muy buenas. que hoy está mejor, o sea, vos lo verás en tu consultoría, digamos.
hoy está mucho mejor Mm. visto que la persona, el empleado, sea más emprendedor, que tenga más actitud para el trabajo, ¿verdad? Exactamente, totalmente. Hoy se está buscando ese tipo de perfiles dentro de las empresas, de cualquier empresa. Estoy hablando de un pequeño negocio que puede ser algo que una Un sola comercio de la persona lo va a calle, atender, sí. un comercio de la calle como un kiosco, un pequeño kiosco, hasta entrar en una multinacional. La competencia técnica es muy importante, pero la competencia humana es fundamental. La otra vez escuchaba a un experto en recursos humanos que decía, nosotros tomamos a las personas por la competencia técnica y las despedimos por la falta de habilidades blandas. Es decir, que si la persona puede ser un crack en lo suyo, con sus notas en la facultad, muy No bueno sirve igual. técnicamente en lo suyo y Mm. demás, pero si no se sabe relacionar, no sabe presentar sus ideas, no sabe conectarse con sus compañeros, no puede atender a los clientes, no puede interpretar las realidades, no tiene pensamiento crítico y demás, queda fuera del trabajo automáticamente. Relacionado con lo que decíamos recién, cortar la dependencia con los demás, cortar esos lazos invisibles, esto probablemente lleve también a una revisión de vida, ¿no? Empezar a mirar cómo fuimos criados, qué mandatos tenemos, qué creencias tenemos en nuestra cabeza, sobre todo las creencias más limitantes, para Mm. que no se transformen en tendencias condicionantes. Las tendencias condicionantes es cuando tenemos todo un racimo de creencias limitantes que nos llevan siempre a actuar de la misma manera. Esa es una tendencia condicionante, nos condiciona en nuestro potencial de despliegue hacia lo que quisiéramos lograr y también empezar también trabajar desde el autoconocimiento para empoderarnos y poder decir, no, soy yo con mi valía, puedo dejar de alguna manera esos mandatos del pasado que hoy ya no me funcionan para mostrar ese ser más auténtico. Siempre es desde adentro hacia afuera, no es el parecer desde afuera. Por supuesto que vestirte bien para una entrevista laboral siempre garpa, ¿no? Siempre va muy bien. Garpa le decimos en Argentina, para los que no ven de Sí. otros países, siempre ayuda, ¿sí? Siempre ayuda, colabora. Es muy importante eso, pero también es muy importante que vos muestres tu ser auténtico, digamos. Tu ser auténtico y de acuerdo a la situación irás ejerciendo el rol que se toca. Pero es muy importante el tema de soltar el apego a lo que van a decir los demás, cómo me ven, qué dirán. El qué dirán te diría que es como el gran censurador de sueños de millones de personas todo el tiempo, ¿sí? Que no hacen cosas por el qué dirán, ¿sí? O qué van a decir. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esto también lo pego con el branding personal que haga uno en el mercado laboral o en su vida profesional o independiente, ¿no? Vos has hecho un post que está buenísimo, que hablas precisamente de esto y me parece muy bueno. ¿Qué podemos acotar un poco sobre el branding personal para unos tips como para que cada uno se lleve a la casa? Bueno, de hecho tengo un libro sobre eso que se llama Marca Personal cuando el producto eres tú. ¿Qué significa esto de cuando el producto eres tú? Es medio raro que una persona se vea como producto, pero en realidad hoy la marca personal, el personal branding, tiene que ver ni más ni menos con mi propuesta de valor. ¿Qué tengo para ofrecer de diferente desde mi lugar, independientemente del rol que voy a ocupar en una empresa o en el empleo que tenga, o si soy emprendedor, emprendedora o tengo mis negocios? ¿Qué es mi valor agregado? ¿Qué tengo de distinto de lo que tiene la competencia? Porque esta es la pregunta fundamental, inclusive para hacérsela si estás buscando trabajo, alguna persona que nos está viendo, porque es muy importante distinguirte dentro de tu mercado. Personas estándar hay millones. Entonces, ¿por qué deberían elegirte a vos? ¿Por qué un cliente debería elegir tu negocio para ir a comprar? ¿Por qué deberían contratarme a mí como coach? Entonces, todo eso parte del diseño de lo que se llama una estrategia de marca personal, que lo que te va a ayudar es ni más ni menos que a remarcar esos diferenciales y ponerlos en valor en el mercado al que vos te querés dirigir. La marca personal no es solamente lo que proyectamos, por ejemplo, a través de las redes sociales. La marca personal es mucho más compleja porque parte del ser de la persona, de la forma de ser. Nadie compra lo que no es auténtico o lo que es falso. No. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con figuras muy conocidas de distintos ámbitos, artistas, deportistas, políticos, tanto de acá como del exterior, donde en algunos casos había un gran problema entre lo que la imagen que proyectaba la persona y lo que en verdad sentía por dentro. Y eso producía una gran falta Una de brecha, concordancia, una brecha, una claro. gran falta de coherencia
que se percibía a simple vista, porque nosotros tenemos muy desarrollado también el captar información de forma no verbal. Lenguaje no verbal, claro. Claro, es más del 90% de nuestra comunicación. Lo que es palabras en sí es apenas el 10% o menos, según algunos estudios. Entonces, tenemos que considerar el impacto que nosotros tenemos cuando transmitimos a los demás. Y la marca personal justamente es para afianzar esos diferenciales y cómo los pongo en valor para el mercado y el nicho al que yo me voy a dirigir. Y a partir de ahí podemos construir una imagen más sólida, una reputación de marca que te acompañe a lo largo de tu carrera. La reputación no tiene que ver con la fama, tiene más que ver con el prestigio sostenido en el tiempo, y eso es algo que se cultiva, ¿sí? Por eso que es muy importante, inclusive las nuevas generaciones, que piensan mucho y tienen la tendencia generacional de saltar de un trabajo a otro en muy poco tiempo y demás. Quizás lo digo desde la edad que tengo, un poco más de venir desde otra época y desde trabajar desde muy chico. Yo trabajo desde los 8 años. A los 8 años ya cobraba mi primer sueldo. Trabajaba en la radio de mi pueblo, cerca de Mar del Plata, en mi pueblo Maipú. Ahí Mirá. teníamos una radio y yo empecé a trabajar ahí conduciendo un programa para chicos, primero como cadete, como mensajero, y después haciendo un programa para niños a los 8 años. Ahí ganaba mis pesitos y desde ahí en adelante no paré de trabajar. Tengo 59 años y siempre en lo que a mí me apasiona, que es una gran ventaja también. Entonces la marca personal es conectar lo que a mí me gusta hacer con lo que yo sé hacer, con lo que el mundo necesita, pero también digamos, los diferenciales. Es un lindo ejercicio para hacer. Invito a todos a sentarse, hoja de papel en blanco, y hacer por ahí un análisis FODA, fortalezas, Te iba a decir eso, oportunidades, sí. claro, Debilidades y fortaleza, amenazas. oportunidades, exacto. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de quién soy y qué tengo para ofrecer al mercado para ponerme en valor. Ponerme en valor significa, no es cuánto voy a cobrar todavía, después más adelante vas a poderle poner precio a tus honorarios, pero en primera instancia es saber qué voy a ofrecer de diferente. Es la pregunta que muchísima gente no sabe responder. Incluso a veces le pregunto a algunos colaboradores que tengo freelance, bueno, ¿cuál es tu diferencial por el cual debería contratarte para esta tarea que quisiera lograr con vos? Y no saben definirlo, ¿sí? No saben decir qué hay de diferente. Y si no puedo decir qué hay de diferente, perdés lugares en el mercado. Porque realmente siempre puede haber algo diferente, partiendo de la base que todos somos personas distintas. Y todos tenemos cualidades diferentes, dones, talentos y habilidades que son las que ponemos a lucir y las que podemos comunicar a través de la marca personal. Una vez que tenemos definido eso, para este branding personal del que hablaba Pablo recién, podemos empezar a pensar en tácticas. Las tácticas son qué medios voy a usar para darme a conocer como marca personal. Una marca personal no es el logotipo, no es el color, no es la red social que vos estés utilizando. Eso tiene que formar parte de un conjunto de Es parte. tácticas que, claro, que voy a poner al servicio y que contribuya para que mi negocio en el tiempo prospere. También quiero decir que es una cosa que lleva tiempo construir. Mucha gente piensa que, bueno, lo hago 2, 3 meses y ya está. No, error, error. Por lo menos un año te va a llevar continuadamente de alimentar, trabajar en tu marca personal, probar fórmulas nuevas y demás, hasta empezar a sentir que empezás a tener ese retorno en términos de, por ejemplo, que te hagan consultas o que te digan me interesa tu producto, quisiera ver cómo lo puedo conseguir. Es decir, que es un camino de experimentación y de mucha perseverancia. Y constancia, como decís Totalmente. totalmente. Pero bueno, es importante y también está el vehículo que hoy tenés también con las redes sociales, con no sé, Instagram, por el caso de Comunidad Negocios, que yo hace 10 años no lo Uh-huh. podía hacer, lo hacía por un blog, Uh-huh. o LinkedIn, hoy para el mundo profesional has hecho también otro post sobre el tema de LinkedIn Sí. y que la verdad es un súper vehículo para uno posicionarse. Vos sos una de las top voices de LinkedIn, ¿verdad? Sí, sí, y como embajador de LinkedIn también para los mercados de habla hispana, puedo garantizar, yo estoy en LinkedIn hace como 25 años, desde que se creó LinkedIn. Acá preguntan, aquí mi Biogreen dice, ¿dónde consigo el libro de marca personal? Están disponibles en Amazon y también están en papel en Mercado Libre para Argentina, lo pueden conseguir ahí también, buscan marca personal y van a encontrarlo ahí. Y LinkedIn, mucha gente me Sí. encuentro y dice, no, no entiendo LinkedIn, no me gusta LinkedIn porque no entiendo cómo funciona y demás. Yo entiendo porque me pasaba lo mismo al comienzo. Les quiero aclarar que hoy LinkedIn, por ejemplo, es una red social
primero que te trae unos resultados fabulosos en términos de posicionamiento profesional si la sabes trabajar, cosa que no todo el mundo lo conoce, pero para eso también hay videos que pueden encontrar de pronto en mi canal de YouTube, hay muchos profesionales que pueden, podés mirar videos, podés conseguir información, tutoriales. Tengo un colega en España que se llama Luis Prado, que es sensacional lo que hace Luis con LinkedIn, explicando cómo conseguir trabajo, cómo armar tu perfil, qué tipo de contenidos publicar. Yo publico mucho contenido en LinkedIn, porque para mí una parte esencial de mi trabajo en el mundo es compartir contenido. Y cuando comparto contenido, quiero revelar otra fórmula de la marca personal que por ahí a alguien le sirve, que no es solamente hacerte autobombo todo el tiempo. Autobombo es, digamos, como le llama a la gente, ay, no, a mí me da no sé Autopompa, qué, claro. claro, estar todo el tiempo mostrándome, haciéndome publicidad todo el tiempo. No, no se trata de eso. Te diría que el 80% del tiempo tenés que crear contenido de valor para la comunidad que vos querés crear, en el lenguaje al que vos te querés dirigir a esa comunidad. O sea, hay gente que está Justamente, mira, disparando. Sí, hoy perdóname que te interrumpí. tranquilo, Justo por hoy favor. hablaba con un cliente amigo, Ricardo, que debe Mm, tener tu edad, y él me comentaba mm, que él se quería convertir entrar un poco a la era digital, que él no había podido darle mucha bolilla, no lo entendía. Bueno, ujú, le sugerí que te escuche a vos y que también hoy ujú. estábamos en la entrevista. Y sí, la verdad que es una herramienta súper potente, súper útil y te pone en contacto con un montón de colegas o de tu mercado al cual te querés dirigir. Claro, totalmente. LinkedIn tiene muchísimas prestaciones, desde no solamente hacer publicaciones, sino pertenecer a asociaciones, redes de contacto, grupos, participar de un montón de eventos gratuitos que solo se publican en LinkedIn, no se publican en otro lado, leer contenido de calidad de personas sobre tu sector, saber qué están haciendo personas como vos con tus mismos intereses en otros lugares del mundo. Podés escribir notas en LinkedIn, participar más activamente, agregar contactos, gente que te conoce de hace tiempo te pueden dar referencias, poniéndote una recomendación, vos podés recomendar a ex compañeros tuyos o gente que conocés, es decir, que podés armar una dinámica de trabajo a través de LinkedIn muy interesante para elevar la visibilidad de lo que estás haciendo. Por supuesto que no es la única herramienta, dentro de las redes sociales profesionales es la más grande. LinkedIn tiene hoy 770 millones de usuarios y en América Latina solamente hay 100 millones de usuarios. Entonces Un es montón. realmente muy, muy potente. Muy pronto, ya esta semana, la próxima, está saliendo al mercado otra red social con la que también están publicando mi contenido, que se llama Checkmark, que va a ser también un perfil muy interesante de red social donde aparece la posibilidad de contar con un mentor en línea, pero a través de una red social, donde yo puedo pedir ayuda a esa gran comunidad de personas en cualquier lugar del mundo. Entonces es como una red social, pero de mentores dispuestos, de personas que están en la red social para brindar ayuda a otras personas y a su vez recibir ayuda. Entonces me pareció muy interesante, puede ser recibir orientación, un consejo, responder una pregunta, ese tipo de cosas, con mucha seguridad en el proceso, ¿no? Mucha confidencialidad de datos y demás, y totalmente gratuito. Entonces animo a las personas a que se animen a visibilizarse y tal vez no sepas cómo hacerlo. Tal vez no te sale escribir, toma un taller de escritura. No te sale publicar tus videos, podés hacer videos con tu voz. Podés escribir, no querés publicar Está una todo foto tuya. disponible. O sea, está todo disponible si lo querés hacer. Por eso que hay muchísima gente, como decíamos hace un rato, que se queda en la mecedora de la mediocridad o de la comodidad y no se mueven de ahí. Después dicen, no, no tengo resultados. ¿Sí? El otro día yo aquí hice una encuesta de esa de envíame tu pregunta y te respondo, y me envían Ujú. preguntas y respondo personalmente las preguntas, y había una de un seguidor a quien agradezco muchísimo, que me mandó muchas preguntas, y entre todas las preguntas que mandó había una que decía, quiero duplicar, no, mejor triplicar mis ingresos en 3 meses haciendo lo que a mí me apasiona. Entonces miro el perfil de la persona y tenía realmente
muy poco contenido publicado, no había contenido prácticamente en Instagram, al menos a lo que se dedicaba esta persona, o yo intuyo que se dedicaba. Y Ujú. bueno, y ahí le sugerí exactamente esto, ¿no? Bueno, create la marca personal, trabajala durante un año, vas a ver vas a ir conquistando ese lugar, pero a partir del trabajo permanente. Esto no es un trabajo de publicar de vez en cuando me acuerdo. Esto es un trabajo constante de crear contenido, de dar cursos, de ir a eventos, de generar networking, de preparar mi speech para presentarme si estoy en un Zoom con gente que no conozco, qué hago, cómo me vendo ahí, si participo de una actividad de networking, qué es lo que puedo aportar en ese entorno. Me parece que es súper importante el tema de tener esa conciencia de qué estoy mostrando al mundo, porque nadie te va a venir a buscar. Nadie te va a venir Claro. a buscar. Tenés que salir vos a mostrarte y a darte a conocer. Te pregunto una cosita. ¿Existe la Sí. suerte o el azar? Para mí existen las dos cosas, pero me parece que el azar no, yo no creo tanto en el azar, yo creo más en el trabajo continuado, que es un gran generador de la suerte. Tengo un conocido en España que es muy famoso en su actividad, se llama Alex Rovira. Alex tiene un libro que se llama Sí. La Buena Suerte, que lo Ujú. escribió junto con un colega, y en el libro de La Buena Suerte dice, hay que crear las circunstancias para que la suerte aparezca. Una persona encerrada en su casa, sin hacer absolutamente nada más que mirar televisión, es muy poco probable, por no decir imposible, que le sucedan las cosas que esa persona fantasea. O sea que para conquistar las cosas hay que crear las condiciones para que eso que llamamos suerte, que para mí le llamo como sincronicidad, que es como la conexión de una serie de eventos que se van dando a partir de que me voy moviendo con foco en ese resultado que quiero lograr. John Maxwell, mi maestro, dice que eso sería la atención intencionada. Ponerle el foco y atención con una Foco. intención detrás para lograr eso. Genial, genial. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es con el tema de la ansiedad, como es un problema muy frecuente en los equipos, bueno, volviendo al tema pandemia, Sí. cómo controlar con unos pocos pasos el tema y cómo puedan encontrar la calma. Tengo a veces muchas charlas por este tema bueno, que el contexto a veces como que genera esa sensación, ¿no? Pablo, ahí primero quiero aclarar que no soy psicólogo o psiquiatra como para No, hablar no, de la no, ansiedad, que es un trastorno que requiere de atención de esos profesionales de la salud. Eso lo principal, y por favor no crean en ningún coach que quiera vender nada relacionado con temas relacionados con psicología, porque no lo somos, no estamos habilitados y no es nuestra función. Ahora, desde el coaching y desde mi propia experiencia también de ujú, haber pasado por ansiedad, y de vez en cuando uno tenemos momentos de ansiedad, hay por distintos grados supuesto. de la ansiedad, y considero que uno de los primeros pasos que podemos dar es en empezar a trabajar muy conscientemente en la organización del tiempo y del flujo de las cosas que tenemos que completar. Y aquí aparecería esto de tener muy en claro qué es urgente, qué es importante, aprender a delegar, aprender a cortar a tiempo, sobre todo en momentos de teletrabajo, donde muchas personas están trabajando un promedio de 2 horas más por día, porque no es durante la jornada lo único que hacen trabajar, sino también que tienen que atender su casa, su familia, sus hijos. Entonces el cortar a tiempo está muy bien, el poner límites incluso a nuestros líderes a tiempo. Por ejemplo, si un fin de semana el líder está siendo muy invasivo y sentís que ya se pasó un poco de, de, del límite, De marcarle la muy línea, claro. asertivamente. De la línea, marcarle muy asertivamente, mirá, estamos en un sábado, esto te lo voy a responder el lunes a la mañana, con mucho gusto, muy amablemente, incluso poder tener una charla con el líder, porque por ahí no se da cuenta. Hay otras personas que no tienen problema y trabajan todo terreno de lunes a domingo, también hay que aclararlo, ¿sí? Ujú. Entonces, por un lado, organización del tiempo. En segundo lugar, para bajar la ansiedad, es buscar conexión con momentos personales, con momentos gratos personales. Y no hacer las cosas por obligación. Por ejemplo, el salir a hacer ejercicio es buenísimo, caminar es buenísimo, pero si eso representa para vos una obligación, salvo que sea un tema médico que lo tenés que seguir estrictamente, habría que ver cómo lo podrías transformar en algo más placentero. Tal vez
juntándote con un grupo, donde de paso podrías hacer amigos, tal vez no Claro, proponiéndote caminar 1 hora por día, sino caminar 10 minutos, claro. o simplemente subir y bajar las escaleras de tu edificio y no usar el ascensor. Es decir, empezar a cambiar pequeñas cosas que te produzcan algo, pero que sean actividades gratas. Tercera clave para bajar la ansiedad es reconectar con experiencias que tenés abandonadas, cosas que eran importantes para vos y que por algún motivo las fuiste dejando de lado, a veces por las circunstancias, pero por ejemplo, si te gustaba leer, hacerlo, si tenías un hobby, reconectarlo, aunque sea mínimamente, 1 hora por semana, un sábado, media hora, algo que, no sé, te gustaba la jardinería, bueno, me pongo media hora por semana a sacar las malezas de las macetas que tengo en el El balcón, jardín, claro, pero del balcón. exacto, algo, digamos, que te conecte con algo del espíritu de lo que a vos te hace bien. Y por supuesto, otra cosa es que estamos en un momento de tanta dinámica y de tanto cambio dentro de este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que necesitamos entender que no vamos a tener las respuestas a todo y eso está bien. O sea que me puedo mostrar vulnerable no sabiendo qué hacer en determinados momentos, no sabiendo cómo proceder. Y eso está bien, tanto para los líderes como para el dueño de una empresa, como para una persona de cualquier tipo de actividad y cualquier rol que ocupes. Eso está bien, porque las personas ven muchas veces su propia vulnerabilidad y lo identifican Como, más como con una la debilidad, debilidad, claro, como una debilidad claro. o como una imposibilidad. Eso, el mostrarte vulnerable, el decir no sé, no tengo la respuesta en este momento, mirá, la verdad que no te sé responder a esto y demás, forma parte de la habitualidad hoy con la que nos podemos conciliar. ¿Qué vamos a lograr con esto? Un efecto de descompresión. Y agrego como último un montón de herramientas para explorar, que son el yoga, el mindfulness, la meditación o simplemente ejercicio de respiración, y todo esto es gratis. Hoy, por supuesto que puedes tener un profesor, un curso, lo que quieras, pero Lo si que quieras, quisieras claro. también, te conectás en YouTube o te conectás en Instagram, podés tomar tus clases, poder tener tus rutinas sin gastar un peso. Excelente. Bueno, te dejo unas preguntitas chiquitas del público. Abro el Dale. espacio. Por lo que estuve viendo, veo que ya hay gente que te compró el libro en esta charla y que estaba muy Ah, contenta. bueno, muchas gracias. Y nada, cualquier cosita que quieran preguntar, este es el momento. Le damos un minuto más para hacer una pregunta. Te están agradeciendo mucho, te dicen que sos un maestro, que sos un Bueno, gran muchas gracias. profesional, que sos muy generoso compartiendo. Eh, a ver si hay alguna pregunta. Abrimos el espacio. Bueno, mientras tanto, te quiero agradecer por tu tiempo que te tomaste y que la verdad es un placer tenerte y un gustazo con todos los conocimientos que estás compartiendo con el público, que considero que son súper, súper útiles para este momento. Bueno, Pablo, un gran placer de conocerte y poder compartir con vos. Bueno, no, ahí lo que estoy viendo, muchos agradecimientos y que te agradecen también por compartir, etcétera. Así que, bueno, te agradezco mucho. Sé que debes estar seguro de viaje, de trabajo, ¿no? ¿Es verdad? Ahora estoy en Buenos Aires, sí. Ah, bueno, bueno, ya volviste, pero bueno, hace poquito estabas de viaje, que lo estuve Sí, viendo en sí. las redes. Y bueno, una vez más, te agradezco tu generosidad, un placer tenerte y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad y también por todos los que nos acompañaron esta tarde. Dale, gracias. Hasta luego Hasta y buenas pronto. noches. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao. Chau, chau.